Hola, bienvenidos, soy Montse Pardo y arrancamos Capital Empresa. Cada día de lunes a viernes os estaremos acompañando para hablar como siempre de empresas, de emprendedores y de comercio. Sigue con nosotros la actualidad que rodea al sector empresarial de la mano de nuestros colaboradores e invitados. Economía, inversiones, nuevos proyectos, comercio, formación, nuevas tecnologías. Como siempre, Capital Empresa, dando voz a tus necesidades. Hola, muy buenos días y bienvenidos a Capital Empresa. Como viene siendo habitual, iniciamos el programa de hoy dispuestos a aportarles la mejor información que rodea al mundo empresarial, economía, finanzas, ventas, innovación. Y hoy, para empezar el programa, hablaremos de cómo la inteligencia artificial puede ayudarnos a detectar el fraude en operaciones financieras. Y lo haremos con el CEO y fundador de Data Harmony. Y continuaremos hablando de agricultura de precisión con la CEO de Agrodit. Así que, arrancamos. Estás escuchando Capital Empresa. La inteligencia artificial se está convirtiendo en un moderno guardián de nuestras transacciones financieras. Su capacidad para analizar grandes cantidades de datos en tiempo real y detectar patrones sospechosos es crucial para la prevención del fraude. Desde identificar actividades fraudulentas en tarjetas de crédito hasta detectar anomalías en transferencias bancarias, la inteligencia artificial está revolucionando la seguridad financiera. Y de todo esto hablaremos hoy con Enric Quintero. Él es el CEO y fundador de Data Harmony. Enric, buenos días y bienvenido. Hola, buenos días, Montse. Encantado de estar con vosotros. Brevemente, Enric, para que nuestros oyentes os conozcan, cuéntanos un poquito qué es Data Harmony. Mira, Data Harmony es una consultora estratégica de datos cuyo foco principal es la reducción de costes y la mejora de la eficiencia. ¿Esto cómo lo hacemos? Pues básicamente utilizamos la inteligencia artificial y lo que quizá no está tan de moda, pero es igual de crucial, que es la inteligencia natural, es decir, nosotros mismos. Uh-huh. Básicamente lo que nosotros abogamos es, oye, vamos a equilibrar esa inteligencia artificial, pero también con potenciando las personas que están a cargo de dirigir esa inteligencia artificial. Uh-huh. ¿Cuál es el perfil de vuestro cliente para conocerlo un poco? Mira, nuestro cliente habitual es un cliente con una base digital importante. Es decir, digamos que lo que quiere es aprovechar al máximo uno de sus mayores activos, que son sus datos, para poder ser competitivo. Uh-huh. Aquí en España, evidentemente, el sector turismo es el cliente que cumple mejor este requisito, este perfil. Y, por tanto, nosotros tenemos muchos clientes al respecto, ¿no? Como OTAs, airlines, hoteleros. Uh-huh. Y después le seguirían pues lo que serían retailers y, en general, e-commerce. Uh-huh. Pero suelen ser empresas que disponen de muchísima información, que incluso han adquirido mucha tecnología para gestionar todos estos datos, pero les resulta muy difícil orquestar toda esta data y, sobre todo, tener resultados que impacten en el negocio. Porque uh-huh. Sí, disponen de la materia prima, pero, digamos, incluso disponen de la forma de refinarla, pero no saben cómo orquestarlo todo para impactar en el negocio, ¿no? Uh-huh. De ahí que incluso con el avenimiento de la inteligencia artificial, pues tengan como esas ganas de saber qué hacer, cómo ordenar todo para poder sacar el máximo jugo a ese valor, a ese oro
que tenemos todos en nuestros negocios. Enric, centrándonos en el tema que hoy nos ocupa, según los datos del Banco de España, en el último año se ha observado un aumento del 20% en los casos de fraude financiero en el país, ¿no? Esto representa pues bueno, una seria amenaza, ¿no?, para la seguridad económica y la confianza, sobre todo, de los usuarios hacia estos servicios financieros. ¿Cómo puede la inteligencia artificial mejorar la detección de transacciones financieras, operaciones fraudulentas, en comparación a otros métodos tradicionales? Pues mira, Montse, en principio lo primero que tenemos que hacer es poner las cosas en contexto, ¿no? Es cierto este dato, pero también es cierto que digamos que los fraudes que están sucediendo en el mundo financiero, pues son muy pequeños. Eso no tiene que servir para confiarnos, pero tampoco tiene que servir para que todo el mundo ahora coja su dinero, lo saque del banco y lo ponga debajo de una baldosa de casa. Para nada. O sea, digamos que el mundo financiero y los bancos, pues siempre por el tipo de negocio que manejan, para ellos los datos son indispensables y siempre han estado a la cabeza en el uso de técnicas estadísticas e inteligencia artificial. Evidentemente también con el tema del fraude. Las técnicas, digamos, tradicionales o básicas, ¿de qué adolecen? Pues son reglas que son normalmente estáticas, no se adaptan a los nuevos patrones, son manuales y por tanto son más lentas, quizás se basan en listas negras, en lo que hacen es comparar un poco lo que ha pasado para ver si se repite, entonces parar ese fraude. Pero lo que está sucediendo ahora es que los propios, digamos, malhechores se han sofisticado. Es decir, también utilizan inteligencia artificial. Por tanto, las reglas hasta ahora utilizadas, digamos, que no utilizan inteligencia artificial, ya no sirven, ya no están a la altura. Porque se tienen que adaptar a todas estas nuevas formas de hacer que los que tratan de saltarse la ley usan. De ahí que es indispensable ponerse al día con las técnicas de inteligencia artificial. ¿Y qué ventajas nos traen esta IA? Pues básicamente son formas de pues utilizar grandes volúmenes de datos de forma concurrente. Son sistemas que aprenden automáticamente y por tanto se adaptan mucho mejor que sistemas rígidos. Actúan en tiempo real y por tanto incluso prevén lo que va a pasar y por tanto de alguna manera no dejan que sucedan estos fraudes, incluso con el riesgo de quizá pasarse un poco de la raya. Es decir, es mejor tener un falso positivo que realmente que se produzca un fraude, ¿no? Esto es como también los tratamientos en sanidad, ¿no? Es mejor dar un falso positivo en función de que no quiero que se me muera nadie y por tanto mejor que lo identifiquemos antes, ¿no? ¿Qué más podríamos decir? Pues tienen en cuenta cosas que quizá pues, los sistemas convencionales hasta hoy en día pues, no se daban cuenta, como es el comportamiento del cliente, ¿no? Al cruzar tantas fuentes de datos diferentes, pues puedes ver actividades sospechosas, ¿no? Así que más o menos pues podríamos tener estas ventajas de estas nuevas técnicas de inteligencia artificial. Teniendo en cuenta, ¿no?, que la inteligencia artificial analiza millones de datos para identificar lo que nos decías tú, ¿no?, esos patrones o esos comportamientos, ¿no?, con todos esos datos que recoge, ¿qué tipos de patrones son considerados sospechosos? Te pondré algún ejemplo Sí. para que todo el mundo, o sea, aterrizando estas cosas, porque si nos ponemos a hablar técnico, porque sí, claro, nos quedamos sin público. Los sistemas de inteligencia artificial pues, pueden analizar transacciones que, por ejemplo, pues imagínate que se puede hacer una transacción de gran volumen, que no es lo habitual. Tú sueles hacer gastos puntuales que no superan los 100 euros y de repente
aparece una de 1.000, de 2.000, de 3.000 euros. Ahí ya se enciende una luz y eso ya es susceptible de ser pues parado o bloqueado, ¿no? Otro patrón, pues, es la autentificación del cliente. Tú estás operando en Barcelona, en Madrid, en España, y de repente estás haciendo una transacción en Costa Rica, pues otro patrón que se enciende para identificar que esto es muy raro, ¿no? Que acabas de utilizar una tarjeta en España y de repente la estás utilizando en otro lugar del mundo de forma concurrente, eso ya enciende otra alerta, ¿no? Hacer un tipo de transacción que no es habitual para nosotros, por ejemplo, enviar cierta cantidad a una cuenta en la que no operas normalmente, como puede ser que te mueves otra vez en España y haces una transacción, haces pues un envío de dinero a Ucrania o a Angola, pues eso también es otro patrón que podemos identificar, ¿no? Es decir, todas estas detecciones de patrones que no son habituales, pues da lugar a una alerta que después, sumada a muchas otras, puede hacer que se pare esa transacción y que se avise a la persona que es el propietario de esa cuenta para bloquearlo. Hablando de estos sistemas, ¿no? de inteligencia artificial, ¿cuáles son los desafíos más comunes que enfrentan estos sistemas, ¿no? en la detección de fraude y cómo se están abordando, ¿no? Sí. A ver, a nivel de desafíos, la verdad que volvemos a decir, los mismos que tenemos con respecto a la inteligencia artificial, pero agravados porque se está jugando con la seguridad económica de tanto a nivel de empresa como individuo, como general, ¿no? Entonces, riesgos o desafíos, es que esto es una guerra desigual. Es decir, los estafadores pueden saltarse todas las reglas y, en cambio, las empresas financieras, en general, tienen que regirse por unas normas. Lo que no pueden decir es que el fin justifica todo, igual que un estafador aquí es condicionalidad, la cambia, tal. Claro, estas empresas, las financieras, se tienen que regir por un GDPR, por unas leyes y, por tanto, tienen que tratar de evitar todos estos ataques, pero también cumpliendo con la ley. Y eso es sumamente difícil. Claro. Eso es un reto por el que luchan. Tienen que estar siempre un paso más allá que los estafadores, ¿no? Claro. Por otro lado, las nuevas técnicas de inteligencia artificial, como puede ser la Generative AI, hace que estemos identificando nuevas formas de hacer fraude, pues en la que se tiene que adaptar muchísimo pues estas entidades. Por ejemplo, últimamente se están recibiendo o estamos recibiendo los usuarios de a pie llamadas de teléfono de números desconocidos solo para recoger nuestra voz. Y nuestra voz respondiendo al teléfono cuando decimos sí, diga. Porque cuando decimos sí, diga, estamos diciendo sí. Y con ese sí lo pueden utilizar para cuando una entidad financiera está usando tu voz para darte de alta una transacción o una actividad en tu cuenta financiera, utilicen tu voz, pero de forma fraudulenta, para usar ese sí quiero enviar tal dinero a tal cuenta. Y eso que es la Generative AI, que podría ser muy, muy potente para mejorar los servicios de cualquier entidad financiera, también se le puede girar en su contra, porque lo puede utilizar un estafador para hacer esa estafa, ¿no? Por tanto, ese es el gran desafío, que también las grandes herramientas no solo te sirvan a ti, sino también sirvan para el estafador y, por tanto, tenemos que controlarlas, ¿no? Bueno, esto es... Tercer reto, los sesgos en la información.
La inteligencia artificial, su materia prima, pues son los datos. Si los datos están sesgados, es decir, si los datos de alguna manera pues ya vienen con imprecisiones, pues eso puede dar también lugar a problemas o a agujeros de seguridad o a discriminar cierto colectivo en pro de la seguridad, pero ya lo estás discriminando. Entonces, eso también es un reto muy grande, ¿no? Ujú. Y por poner otro ejemplo, otro de los retos que tiene la inteligencia artificial aplicada al ámbito de evitar fraude es la caja negra. Muchas veces la herramienta de inteligencia artificial pues hace su trabajo, pero es difícilmente explicable de cómo lo hace. Y cuando un usuario tiene el derecho de pedir por qué no se le ha dado tal crédito o por qué no se ha hecho tal cosa, hay que explicarle, y eso es un derecho que tiene el ciudadano, por qué no se le ha dado, ¿no? Para evitar temas de racismo o si hay un algoritmo caja negra que lo que está bloqueando una transacción es por un tema de fraude, debería ser capaz también de explicar el por qué se ha hecho de esa manera. Y eso es un reto grande. ¿Sí? Muchas veces, pues eso no es tan fácil de hacer porque el algoritmo mismo es una caja negra que no sabe explicar el por qué. Enrique, ¿cómo colaboran las instituciones financieras y las empresas de tecnología para desarrollar, ¿no?, soluciones de inteligencia artificial que sean más efectivas en esa detección del fraude? ¿Existe esa colaboración? Pues es una colaboración clave. Otra vez aquí en Europa yo creo que podríamos decir que estamos bastante a la cabeza. El hecho de que a nivel regulatorio pues tratemos de sacar ventaja legislando toda esta nueva forma de hacer en el mundo de la inteligencia artificial también tiene el impacto financiero y antes del advenimiento de la inteligencia artificial también era muy patente, ¿no? Eso significa que a nivel instituciones y entidades bancarias pues hay mucha regulación y mucha colaboración, desde el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial hasta Directiva para promover la innovación en servicios financieros y que entren otros servicios de pago. Temas se me ocurre, ¿no? Horizonte Europa, pero hay otros temas como pueden ser colaboraciones entre BVA y IBM, es decir, entre dos entidades privadas pues que conjuntamente están desarrollando soluciones de inteligencia artificial para precisamente bloquear fraude. ¿Sí? Después hay un proyecto que se llama AIDA, que es una plataforma de inteligencia artificial para la detección de fraudes en el sector seguros, ¿no? A nivel consorcio europeo también hay un proyecto que se llama Sherlock, como Sherlock Holmes, en el que es una plataforma de intercambio de datos para evitar fraudes. Por tanto, hay una malla, hay una red de colaboración muy íntima, muy bien articulada a nivel Europa entre ámbito privado y público, que yo creo que nos hace estar pues como líderes a nivel mundial, y yo creo que es algo que tiene que dar ejemplo para el resto de países, porque al final, si esto no se extiende, pues no tiene ningún sentido. No podemos estar trabajando solo a nivel europeo. Las transacciones se dan a ámbito mundial. Entonces, es clave pues no tener pues esos paraísos fiscales donde se opera sin ninguna regla, porque eso es el escondite de muchos de los estafadores que están haciendo y deshaciendo a sus anchas. Además, es un sector que obliga sí o sí a estar en continua transformación, porque a medida que avanza la tecnología se tiene que avanzar en intentar poner esas barreras al fraude, porque la tecnología que se utiliza para defraudar avanza de la misma forma, ¿no? Entonces es como un sector en continua evolución. Es lo que hemos dicho, ¿no? Que básicamente la empresa tiene que estar un paso por delante al estafador, porque el estafador no está sujeto a ninguna regla
a ninguna restricción y en cambio la empresa sí, la empresa y el ámbito público. Claro. De ahí que a nivel tecnología, a nivel conocimiento, siempre tiene que estar un paso por delante. Uh-huh. Enric, ¿cuáles son las perspectivas futuras de la inteligencia artificial en esta detección de fraudes? Pues ya lo hemos ido mencionando, ¿no? Ejemplos de cómo podría evolucionar todo esto es básicamente en temas que tienen que ver con la Generative AI, es decir, cómo tener en cuenta el contexto, los datos no estructurados, es decir, la voz, el vídeo, para evitar la suplantación de identidades, ¿sí? Cada día operamos más por Internet, menos presencialmente, y eso quiere decir que más fraudes se pueden dar porque nos pueden suplantar la identidad. Ya no estás físicamente en la entidad para poder operar. Uh-huh. Por tanto, mecanismos que controlen, que eviten eso, que por un lado lo faciliten, pero por otro lado lo detecten cuando es fraudulento y lo paren, eso va a ser la evolución, pero el reto es inmenso también, ¿no? Uh-huh. Tratar de identificar pues falsificaciones más complejas, más profundas, pues es en lo que estamos, en lo que se está, y por tanto hay que sofisticar los modelos, ¿no? Lo que vamos a ver, modelos más complejos, al mismo tiempo deberían ser más explicables, uh-huh. Entonces es la evolución, ¿sí? Se tienen que integrar con otras tecnologías también para lo que decimos, para poder parar pues, fraudes más complejos y de alguna manera tendríamos que ir en el futuro reduciendo los falsos positivos. Es decir, uh-huh. Lo que sería un paso atrás es que por el hecho de ir parando o hacer un sistema súper eficiente para parar cualquier fraude, resulta que estás parando muchas más transacciones correctas, no fraudulentas. Uh-huh. Así que tendría que ser el futuro tendría que ayudarnos a encontrar ese punto justo en que se benefician los falsos positivos y de alguna manera paramos esos fraudes complejos, ¿no? Cada día más sofisticados. Uh-huh. Enric, ya para ir finalizando y centrándonos en Data Harmony, al principio nos decías, ¿no?, cuáles son las soluciones que ofrecéis a vuestros clientes, vuestro tipo de clientes, pero ¿cuáles serían vuestros próximos objetivos? Mira, nosotros estamos en el ámbito de la inteligencia artificial, uh-huh. Se pueden hacer millones de cosas. Sí, claro, todo se puede hacer, me parece ya. Además, o sea, ya se nos explota el cerebro, ¿no? Sky is the limit, ¿no? Sí. Entonces, nosotros lo que hemos tratado es de construir unos servicios esenciales para dar beneficio inmediato. Lo llamamos EVAs, uh-huh. En honor a la primera mujer, uh-huh. Pero de alguna manera lo llamamos EVAs por el acrónimo de Express Value Activation. Uh-huh. La promesa de los datos, la promesa de la inteligencia artificial está ahí, pero la verdad que las empresas cuando empiezan a operar con los datos, decimos en nuestra empresa que se les empieza a hacer bola. Es decir, no es sencillo si no estás acostumbrado. Es un ámbito que tampoco tiene tantos años de práctica como para llevarlo a éxito, ¿no? Nosotros con nuestras EVAs tratamos de hacer proyectos de corta duración, identificando un caso de uso de alto retorno. Y para ello utilizamos, evidentemente, los datos como materia prima, la tecnología que ya tenga el cliente y algoritmos de inteligencia artificial. Por tanto, con la tecnología y los datos del cliente que ya tenga, aplicamos algoritmos de inteligencia artificial identificando el caso de uso que en corta duración mayor retorno nos va a dar. Y ahí estamos operando sobre todo en optimizar campañas de marketing
mejorar la segmentación del usuario y finalmente mejorar la experiencia del usuario. Esos serían los tres grandes ámbitos donde operamos con nuestras EVAs. Y la última EVA que estamos, digamos, construyendo y ya estamos poniendo en mercado es la que se fija en el punto débil de la inteligencia artificial. Todos hablamos de las bondades, pero hasta Superman tiene un punto débil. Sí. Y en este sentido, para la inteligencia artificial es la calidad de los datos. Si tenemos unos datos malos, por muy buen algoritmo que tengamos, por muy buena inteligencia artificial que digamos que vamos a activar, no sirve de nada. Nosotros hemos construido una EVA que la denominamos Data Key. El Data Key es una solución que va dirigida a garantizar la calidad en tus datos. Por tanto, con esto podemos asegurar que utilizamos los datos correctamente para tomar decisiones y nuestros modelos de inteligencia artificial están seguros porque se basan en datos precisos. Esto sería un poquito todo lo que ofrecemos nosotros dentro de Data Harmony. Y pues Enrique, ahora sí, ya para finalizar, para aquellas personas que nos han estado escuchando y que quieran más información, conocer un poquito más el trabajo que desarrolláis desde Data Harmony, déjanos por favor vuestra página web para que rápidamente os puedan localizar. Pues muy sencillo, dataharmony.com. Allí, y se escribe tal como se escucha, data, money, con y final.com. Encantados de encontrar pues respuesta a cualquier necesidad. Incluso también tratamos de compartir conocimiento en nuestro blog para que cualquier duda que salga al respecto pues la podemos responder. Pues Enric, como siempre, muchas gracias por haber participado en nuestro programa para hablarnos de cómo la inteligencia artificial puede ayudarnos a detectar esos fraudes en nuestras transacciones financieras. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Montse, y al programa por dar salida a todo este conocimiento. Gracias a ti, un saludo. Adiós. Estás escuchando Capital Empresa, un programa dirigido al comercio, la pequeña y mediana empresa y a los emprendedores. Capital Empresa, donde damos voz a tus necesidades. La agricultura de precisión ha revolucionado la forma en que cultivamos alimentos y los sensores son piezas clave en esta transformación. Estos dispositivos inteligentes permiten monitorear en tiempo real variables cruciales como la humedad del suelo, la temperatura o el nivel de nutrientes. Esta información precisa y detallada no solo optimiza el uso de los recursos como el agua y los fertilizantes, sino que también ayuda a prevenir enfermedades y aumentar sus rendimientos. Y de todo esto hablaremos hoy con María Martínez. Ella es la CEO de Agrodit. María, buenos días y bienvenida. Buenos días, encantada de estar aquí. Encantada de saludarte, María. Para empezar y para que os conozcan un poquito mejor nuestros oyentes, explícanos un poco qué es Agrodit. Pues Agrodit es una tecnología que hemos desarrollado entre Fernando y yo. La empezamos a desarrollar hace 4 años y se basa en la medición de la humedad, la temperatura y la salinidad del suelo en diferentes niveles y de una forma única, ya que expandimos la señal del sensor 4 veces más que ningún otro sensor, lo que hace que la información que reciba el agricultor o la empresa agrícola o incluso el campo de golf sea mucho más veraz y tomen decisiones mucho más apropiadas al respecto. Luego todos estos datos pasan a nuestra aplicación y el cliente los puede o bien descargar para tomar perspectiva durante el tiempo de cómo se ha ido haciendo, o bien simplemente recibir alarmas o alertas si algo imprevisto pasa. María, para hacernos un poquito más a la idea del funcionamiento que nos estás explicando, ¿cómo sería el funcionamiento de estos sensores? ¿Dónde se instalan estos sensores y qué es lo que recibe el agricultor cuando estos sensores ya están en marcha? Sí, pues
el proceso va desde el agricultor o el cliente, los instala en el suelo de su finca. Sí. Los sensores comunican al teléfono y recibe la información del suelo en estas tres variables que estábamos diciendo. Y esas tres variables les sirven al agricultor o a la empresa para conocer cuánto tiene que regar, cuándo, cuánto tiene que fertilizar, cuándo, e incluso hasta aplicar otros químicos como pesticidas de forma mucho más conveniente para el suelo y para el cultivo. ¿Cuáles son los principales beneficios que se obtienen utilizando vuestros sensores? Pues nosotros hemos llegado a conseguir un 40% de la reducción de agua en cultivos principalmente de frutales. Hemos ahorrado también uso de fertilizante de un 20 a un 30%, horas de trabajo también un 25%, además de otras variables que se relacionan con toda esta, como por ejemplo la salud del suelo se incrementa a través de tener el suelo apropiadamente irrigado, apropiadamente fertilizado, y además todo esto también reduce las emisiones de CO2 a la atmósfera derivado de la aplicación de fertilizantes y de tener el suelo en buenas condiciones. María, ¿cómo es hasta ahora el perfil de vuestro cliente? Pues la verdad que ha cambiado mucho desde el año pasado. El año pasado nosotros nos dirigíamos a agricultores directamente y este año el perfil ha cambiado por diferentes cosas. Una de ellas, pues las regulaciones que están saliendo, y ahora mismo nos dedicamos más a las empresas agrícolas. Un ejemplo sería empresas agrícolas como John Deere o Bayer, porque estas empresas necesitan los datos también para ayudar a sus clientes. A ver, María, para conoceros un poco mejor, yo siempre aquí pregunto de dónde vienen las cosas para hacer un poquito de historia. ¿Cómo surge la idea de crear Agrodit? Pues la verdad que es un poco divertida porque Fernando y yo nos conocemos desde hace más de 15 años en España, y los dos coincidimos en Suiza. Fernando estaba trabajando en el CERN y yo estaba también haciendo Erasmus allí. Pues empezamos a hablar, luego nos movimos los dos a Suecia y aquí estábamos trabajando en el acelerador de partículas de Suecia, que se llama ISS. Yo estaba trabajando en la zona financiera, Fernando estaba ya trabajando en la zona pues más de ingeniería. Sí. Él estaba desarrollando diferentes soluciones de sensores, etcétera, etcétera. Incluso ayudó a otras startups. Y yo le decía, bueno, ¿te puedes imaginar que todo esto nosotros pudiésemos ayudar a mi abuelo? Que mi abuelo es agricultor y también daba consejo a los agricultores. Y yo decía, ¿te imaginas que mi abuelo pudiese dar mejor consejo? Pudiésemos ahorrar agua, que en Murcia, e incluso ahora en Cataluña, en España falta muchísimo el agua. Y así fue como empezamos un poco, como, bueno, ¿cómo podríamos regar de forma más eficiente? ¿Cómo podríamos ayudar? Desarrollamos el MVP y lo pusimos en un cliente muy, muy pequeñito, un agricultor muy pequeñito. Y el caso es que al principio nosotros desarrollábamos un controlador de riego en vez del sensor. Sí. Y este agricultor nos dijo, la verdad que con los sensores que existen no puedo saber cuánto regar, solo con el controlador. Y ahí le empezamos a dar vuelta a la cosa hasta que logramos, con el feedback de ese agricultor y de otros investigadores de la universidad, vamos a hacer para resolver el problema que había en el mercado, que los datos no eran reales, que los agricultores no se fiaban, etcétera, etcétera. Pues lo conseguimos con nuestro sensor, que nos hemos tardado 3 años en desarrollar y testear. ¿Y en mercado cuánto tiempo lleváis? Entramos en mercado hace 2 años, pero no teníamos clientes que nos pagasen, entramos de forma un poco más piloto. El año pasado ya conseguimos que esos clientes piloto nos pagasen e incluso aumentasen un poco, pues ofreciéndolos a sus amigos agricultores, a gente de la zona. Y este año ya tenemos previsto producir y tenemos suscritos para 500 sensores. ¿Cuál dirías que es vuestro valor añadido? ¿Cuál es vuestra principal diferencia con otras opciones que ya empezamos a encontrar en mercado? Pues nosotros siempre decimos que tenemos 3 innovaciones en la empresa, y no solo en cuanto al producto, porque el producto siempre nosotros opinamos que a pesar de que nuestro producto es el mejor ahora mismo, siempre te lo pueden copiar. Aunque tengas una patente, siempre se puede hacer algo.
Entonces, aparte del producto que mide de forma más precisa, nosotros hemos intentado innovar en otras cosas diferentes, como por ejemplo tener diferentes modelos de profitabilidad en el futuro. Tipo, no solo ofrecerlo a los agricultores, sino también intentar ofrecerlo a Golf o ofrecer los datos de otra forma, ofrecer un sistema, estamos también mirando para ofrecer créditos de carbono Ujú. en el futuro para que se pueda validar un poco la sostenibilidad en cultivo. Eh, entonces, sería el producto, los diferentes modelos de profitabilidad, pero también la experiencia del usuario, Ujú. porque vimos que eso era muy básico para que el cliente, fuese quien fuese, adoptase y reteniese, para retener al cliente en cartera, tenemos también que ser especiales en otras cosas, pues, darle o tener una relación buena con él, que el producto sea bueno, Ujú. la oferta, estar siempre en contacto con él para estar siempre en el top de lo que le pasa, en el top de lo que necesita. En esas tres cosas son las que nosotros siempre decimos que hemos innovado. Ujú. ¿Qué desafíos dirías que enfrenta la agricultura a día de hoy, la agricultura moderna, por llamarlo de alguna manera, y cómo vuestras soluciones con estos sensores abordan estos desafíos? La verdad que ahora mismo se le está exigiendo muchísimo al agricultor y ha sido algo bastante repentino. Hemos pasado en un momento de necesitamos producir más, no importa cómo, a ahora mismo lo que más importa es que no podemos producir más emisiones de CO2, tenemos que intentar ser más sostenibles, no se puede fertilizar tanto, no se puede usar tanto agua. Y eso ha pasado de forma muy repentina. Entonces, para poder adaptarse, el agricultor necesita diferentes herramientas. Y ahí es donde entraríamos nosotros. Eh, Además de todo esto, nosotros también tenemos en cuenta no solo eso, sino los datos de forma precisa, que ahora mismo tantísimo faltan en el mercado. Y además de todo eso, no solo los datos de forma precisa, sino cómo se los presenta al agricultor para que le parezcan atractivos y Ujú. quiera pagar por ellos. Claro, claro. Cómo se está adaptando el agricultor a esta llegada, ¿no?, de todas estas nuevas tecnologías? ¿Cómo está siendo el proceso? Pues la verdad es que estamos sorprendidos porque, a ver, mi abuelo es agricultor, yo lo llevo en las venas, pero la imagen siempre es que en agricultura no se adapta tanto o tan rápido a la tecnología. Pero la verdad es que los agricultores y las empresas agrícolas llevan implementando tecnología o innovaciones desde el principio, desde que empezó la agricultura. Eh, y la verdad que nosotros estamos viendo que se adaptan bastante rápido porque una vez que tú le presentas a un cliente, puedes ahorrar esto, ve que lo puede ahorrar, le gusta usarlo, ya es un punto de inflexión. Ya Ujú. nunca te va a cambiar. Y además en la agricultura los clientes suelen ser muy leales. Eh, Tú tienes un cliente y como tengas una relación buena con él, ya es para siempre, es para toda la vida. Ujú. Explícanos un poco, cómo es vuestro proceso de instalación? ¿Cuánto tiempo, cuando un agricultor decide que va a poner vuestra solución en sus cultivos, cuánto tiempo pasa, ¿no?, en esa instalación y en ese acompañamiento, ¿no?, también para al agricultor para enseñarle todo el funcionamiento? Ahora mismo tenemos periodos más largos porque somos una startup y no podemos producir de Claro. un día para otro, pero sí que como tenemos casi todo en Europa, es bastante rápido, bastante más rápido de lo que sería de otra forma. Y lo que suele ser, el agricultor nos contacta, nosotros le contactamos, nos explica qué es lo que quiere conseguir, nos explica, vemos un poco cómo es su finca y entonces nosotros le asesoramos cuántos sensores necesita, él también nos dice cuántos sensores quiere. Y pues la verdad que el sistema se tarda muy poquito en instalarlo. En una finca de 100 hectáreas, pues perfectamente en un día o dos Mm. tienes 100 sensores, si es que necesitas 100 sensores, tienes 100 sensores instalados. Cada sensor lleva un minuto de instalación. Ujú. Ah, entonces es muy rápido, ¿no? Sí, es muy rápido. En comparación con otras tecnologías, es 4 veces más rápida. Y después la operativa de recoger resultados, recoger datos, también entiendo que es fácil de adoptar porque no dejan de recibirlas, entiendo que en un soporte de un móvil, ¿no?
Exacto. Nosotros tenemos soporte móvil y también web. Ujú. Entonces lo pueden ver de forma pequeñita si están por el campo, o también lo pueden ver de forma un poco más, más compleja, con más datos desde el ordenador. Ujú. Y el sensor empieza a tomar datos desde, o sea, el agricultor lo instala y a los 20 minutos ya le ha enviado los primeros datos. Ujú. ¿Cómo le facilita todo esto al agricultor en su día a día de trabajo? Hombre, pues nosotros aquí lo que vimos es que normalmente un agricultor se levanta muy temprano y enseguida está programando cómo va a ejecutar el día. Lo que normalmente se hace muchas veces, vale, o tienen una lista de tareas, que esa lista de tareas es la que van a ir siguiendo, y son X y Z, y son esas siempre, y son, por ejemplo, cada 7 días. Ujú. Con esto, lo que podemos conseguir es que eso, hay veces que hemos visto que el agricultor puede evitar ir a regar si no es necesario y que también, o sea, puede facilitar no tener que regar en el caso de que así sea necesario o puede evitar fertilizar en caso de que el cultivo no lo necesite. E incluso, por ejemplo, normalmente cuando se fertiliza, pues lo suyo no es regar enseguida porque el fertilizante se lava en el suelo. Ujú. Eh, Entonces también gestionar un poco ese timing. Ujú. Eh, es importante señalar esto porque aparte de lo que tú nos comentabas antes, ¿no? Del ahorro de agua, de la disminución de fertilizantes, también es importante señalar, ¿no? Cómo se ayuda a ser más productivos y, ¿por qué no?, a tener más bienestar, ¿no? Porque no es fácil tampoco la vida de un agricultor y si te facilita, pues hoy no tengo que salir al campo para ver si tengo que regar porque ya me está dando el dato que no hace falta que me mueva, ¿no? Entonces, eso también es muy Claro. importante señalarlo. Claro. E incluso nosotros estamos también trabajando en golf. Sí, Y el golf se parece mucho a la agricultura. Entonces, nosotros también hemos visto que normalmente los greenkeepers, las sí. personas que manejan el césped, trabajan los fines de semana. Hmm. Pero no es su empresa, no es como el agricultor. El greenkeeper no posee el club de golf. Entonces, ¿qué pasa si el greenkeeper puede estar el fin de semana en su casa y atender a su familia? Ujú. ¿Cómo de feliz puede ser ese greenkeeper en ese caso? Claro, es que se apoya al bienestar teniendo esa predicción, ¿no? De lo que es necesario o no en ese momento. Otra pregunta que te quería hacer es que es una vez instalado todos estos dispositivos, ¿qué tipo de soporte, ¿no?, ofrecéis vosotros al agricultor, tanto técnico como de seguimiento, entiendo? Sí, nosotros desde que el agricultor se suscribe tenemos diferentes tiers de suscripción. Ujú. El básico, que es el test, nosotros le ayudamos de forma online a instalarlo y luego tenemos, cuando van subiendo en cantidad de sensores, pues nosotros ofrecemos instalación en su finca. Mm. También ofrecemos, pues por ejemplo, si vemos que algo no nos cuadra mucho, incluso a nosotros, estamos mandándoles mensajes como, oye, ¿te has dado cuenta de que esto está ocurriendo? Nos gusta mucho estar eh, on top de lo que le está pasando, aunque incluso, por ejemplo, eso no está incluido en el tier, pero nosotros queremos ir queremos dar el extra, queremos que él sienta de verdad que nosotros estamos aquí para él. Ujú. María, ¿dónde tenéis presencia actualmente? Estamos en Suecia y en España, o sea, la Mm. empresa está basada en Suecia. Pero este año ya tenemos agricultores en España, estamos trabajando en Ciudad Real, Valencia, Murcia y Extremadura. Ujú. Y ahora mismo en Suecia estamos principalmente en la zona sur de Suecia porque es la zona que más agricultura tiene. María, ya para ir finalizando y centrándonos en Agrodit, ¿cuáles serían ahora vuestros próximos objetivos? Pues ahora mismo lo que estamos casi consiguiendo es tener 3 partnerships, o sea, Ajá. tres relaciones comerciales con 3 empresas en el mundo de los proveedores agrícolas más grandes del mundo. Ujú. Tenemos uno de momento, planeamos tener otros 2 para final de año. Planeamos también
traer diferente talento, diferentes Ujú. skill set a la Mm. empresa. Y además de todo eso, tenemos... es que me he hecho notas, por si acaso se me... Tranquila. Sí, y principalmente queremos estar presentes para el año que viene más establecidos en España, pero también tener diferentes iniciativas en otros países. Ajá. Y en cuanto a productos, ¿tenéis pensado, tenéis en mente sacar otro tipo de productos relacionados con la agricultura? Si vemos que hay demanda, sí, pero la Ujú. verdad que de momento los clientes que tenemos están muy satisfechos con lo que les damos. Lo que sí que estamos viendo es cómo colaborar con otras empresas a través de API, Mm, combinar las ujú. plataformas, Sí. porque creemos que eso puede también traer un valor extra al cliente. Ujú. Pues ahora sí, ya para finalizar, para aquellas personas que nos escuchan, que quieran más información, conoceros un poco más, conocer vuestros dispositivos, déjanos una página donde puedan contactar y hablar con vosotros. Sí, pues nuestra página web es agrodip.com Ujú. y somos también muy activos en LinkedIn. O sea, si buscan en LinkedIn Agrodip, Precision Farming, si nos siguen, genial. Y si conectan conmigo, María Martínez en LinkedIn, también vamos, más que feliz de hablar con cualquier interesado. María, muchísimas gracias por haber pasado por nuestro programa para presentarnos vuestras soluciones para una mejor gestión de los cultivos. Muchas gracias y muchos éxitos. Muchas gracias y encantada de haber estado con vosotros hoy. Gracias, María. Un saludo. Gracias. Adiós. Un saludo. Y hasta aquí nuestro programa de hoy. Como siempre, muchas gracias por acompañarnos y os recuerdo que os espero de nuevo el próximo lunes con nuevos temas, más colaboradores y nuevos invitados aquí en Capital Empresa. Hasta el lunes y muy buen fin de semana.